edificar en él. En los últimos años, con el derrame de mi esposa, dos derrames, uno grande y fuerte en 2022, luego otro que sufrió el 9 de junio de este año. Perdió el uso de su mano derecha, todavía está en recuperación. La razón que puedo estar aquí es que tenemos una hija que sigue con nosotros, que la está ayudando. Está caminando con un bastón por el momento, pero estamos confiando en el Señor para recuperación total. Y esta es apenas una cosa de muchas cosas que hemos vivido últimamente, pero y yo quería mucho un milagro instantáneo. Cuando yo fui diagnosticado con tuberculosis en la primera parte de 2024, yo tenía planes para viajar. Yo iba a venir aquí y de repente yo sabía que había perdido peso, yo sabía que algo andaba mal, pero no entendí lo que era. Y cuando comencé a toser sangre, eso me asustó. Fui a los médicos, hicieron análisis y de inmediato me pusieron en cuarentena por 18 semanas. Comenzaron el tratamiento, pero el tratamiento son mínimo 9 meses y todo eso tiene que ser presencial. Y Señor, los planes que teníamos, que yo pensaba que teníamos, y pues obviamente los planes cambiaron. Y no vi un milagro así, pero ¿sabes qué? Lo que yo aprendí, cuando Dios no te da el milagro que tú quieres, a la manera que tú quieras, en el tiempo que tú quieres, no desprecies el milagro de la gracia sustentadora de Dios que te ayuda a seguir adelante. Porque ese es un milagro. Gracias a Dios que yo pude fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza que no se agota. Y yo no pude hacerlo todo, y Dios nunca estaba exigiendo que yo lo hiciera todo a mi propia fuerza. Dios nunca te manda, Dios nunca te envía a un lugar para hacer todo en tu propia fuerza. Si puedes hacerlo en tu propia fuerza, tu visión es demasiado pequeña. Porque Dios siempre te llamará a hacer algo que parece mayor, más grande que lo que tú piensas que puedes hacer. ¿Para qué? Para que tú dependas en Él y no en ti mismo. Y yo pudiera compartir varias cosas más, no voy a hacerlo en este momento, no tengo libertad de compartir todo, pero estamos confiando en Dios por unos milagros en familia, milagros en finanzas, y Dios ha sido fiel, nos ha sostenido y Él seguirá siendo fiel y nos seguirá sosteniendo. Y yo tengo amigos que me han dicho es que tú has llegado a una edad que tú mereces que ellos te paguen cierta cantidad o más de ofrenda, aparte de los gastos de viaje. Y si ellos no pueden decirte eso, entonces tú les puedes responder que no se puede ir. Yo no puedo manejar mi ministerio de esa manera. Si yo lo hiciera, pues yo estaría limitando a Dios. Cuando fui a Baja California Sur, nuestras iglesias allá son muy pequeñas, de escasos recursos. Ellos no tenían con qué pagar todo el boleto. Y no hubo hotel de 5 estrellas, ni era hotel, pero era un lugar, aleluya. Y hubo aire acondicionado, aleluya. Gracias a Dios. Pero yo sabía que era de Dios que me fuera. Si tú determines obedecer a Dios, ahora yo no sé cómo Dios lo hará. Hay algunas cosas que todavía parecen imposibles. Pero ¿sabes qué? Como yo lo veo,
los que recibieron milagros? ¿Y cuántos han predicado milagros? ¿Han creído que es tiempo para más milagros? Los que experimentan milagros primeramente necesitan estar en una situación que las requiere. Piensa. Selah. Típicamente, el mar rojo no se abre hasta que están siendo amenazados por el ejército de Egipto y no hay otra salida. Y es milagro de Dios cuando nos moramos, ¿verdad? Y la cosa es esta: algunos piensan, pues es que tu papá se murió, tu sobrino de 25 años falleció, Giovanni, ya está en el cielo. ¿Sabes qué? Si eso es lo peor que puede suceder, ¿qué pasa si nos moramos? Estaremos con el Señor. Yo subo al perfil de Giovanni para, pues, a mí me gusta saludar a los cumpleañeros. Trato, últimamente no he podido cada día, pero en el Facebook. Y entonces pues, un abrazo hasta el cielo. Yo sé que si hay una celebración cumpleañera, pues es de lo mejor, mucho mejor que lo que pudiéramos haber hecho aquí. Con mi papá, con mi sobrino James, con otros, mi mamá. Me acuerdo del tiempo cuando hubo una generación mayor que yo, mayor de edad que yo, que cuando hubo muerte en la familia, ellos siempre estaban a cargo de todos, a cargo de todos los arreglos y todo. Y yo no sé, nadie me dijo, nadie me avisó, pero con la muerte de mi suegra en 2015, de repente yo era esa persona. Y yo no sabía nada, tuve que aprender. Dios nos está levantando nuevos niveles. Seremos guiados por su Espíritu, y la única manera de hacer eso es ser alineado con su corazón. Entonces aquí está la lección en el manual, alineándonos con el corazón de Dios. Varias cosas que ayudan, maneras para sintonizarnos. Hablamos de que hay diferentes difusoras de radio. En lo natural, pues en el espíritu hay muchas voces que hablan en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que sintonizarnos a la voz correcta. Y esto lo hacemos intencionadamente. Digan todos intencionadamente. Porque si no lo haces determinadamente, la carne y tu alma van a comenzar a inclinar hacia lo acostumbrado y familiar. Los narcocorridos, no, aquí nadie, aquí estaba cantando esas cosas. Los Juan Gabriel, o no sé, ¿cómo se llama ese? Julio Iglesias. Yo ni conozco quiénes son los cantores de hoy, pero yo conozco algunos cantores cristianos, pero no conozco quiénes están allá. Pero, ¿cuáles son los sonidos que para ti te llamaban la atención en lo natural, en tu alma? Para mí, cuando yo era muy joven y soltero y trabajando en una pizzería, pues era la época de Gloria Estefan y otros, y Whitney Houston, y pues tenían una máquina en que se metía tostones y pues, bueno, entonces toda la noche era Gloria Estefan. The rhythm is gonna get you, the rhythm is gonna get you. El ritmo te va a captar, es lo que estaba cantando. Bueno, y me gusta el ritmo. No tengo pies que tienen el ritmo, mis pies no tienen el ritmo, no puedo danzar, pero me gusta el ritmo. Era bueno para trabajar y producir mucho trabajo,
Y luego Whitney Houston, I gotta dance with somebody. Ok, quiero danzar con alguien, es lo que está cantando. Bueno, yo estaba lavando platos en la cocina. A eso. Entonces, ese es un sonido que me llama la atención en lo natural. Pero hay otro sonido que necesito sintonizarme intencionalmente. Y eso lo hago con la palabra de Dios, con la oración. ¿Okay? Y no solamente cantos que son ensayados, que son cantados. O sea, yo sé que muchos quizás ponen una grabación de adoración, y eso es bueno. Pero, ¿sabe lo que realmente toca el corazón de Dios? Cuando tú, como mi hijo, cuando era pequeño, solamente le digas: yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios. Cuando usas tus propias palabras. ¿Aquí acaso hay un hombre, un esposo romántico que ha serenado a su esposa con su guitarra y un canto romántico como Pedro Infante, así en las películas? Yo sí canté a mi esposa unas cuantas veces, hasta que me pidió ya no hacerlo. Ella prefiere regalos que cantos. Okay. El lenguaje del amor. Okay. Okay. ¿Cómo nos sintonizamos con el Señor? Tu relación con Cristo. Asegúrate que conoces a Dios. Asegúrate que te has nacido de nuevo. Porque Dios, bueno, algunos han crecido en la iglesia toda su vida, conocen los cantos, pueden citar las escrituras, pero nunca han hecho a Cristo el Señor y Rey de su vida. Y no hubo un arrepentimiento del pecado, no confesaron a Jesús como Señor y Salvador, y no hubo un nuevo nacimiento. Entonces, decimos que son los nietos de Dios, pues son los hijos de Dios. El problema es que Dios no tiene nietos, ni tiene pernietos. Dios tiene hijos o nada. Entonces, asegúrate. Yo me acuerdo el día que yo rendí mi vida al Señor. Yo pedí a mi papá que me dirigiera a la oración y nos hincamos juntos. Yo tenía 5 años. La iglesia en donde nos congregábamos, que era a una hora de donde vivíamos, pero viajamos una hora para asistir ahí porque hubo una unción poderosa. Dios siempre estaba haciendo algo. Y Dios tocó mi corazón. Yo no estaba en una reunión infantil, estábamos al lado de sus padres. Ellos nos enseñaron para guardar respeto y guardar silencio y escuchar y participar. Y mi esposa y yo hicimos lo mismo con nuestros hijos. No usábamos un iPhone para ver películas o jugar videojuegos. Eso no hubiera sido permitido, aun si existiera en los años 60 y 70. Mi papá ni permitió una televisión en nuestra casa hasta que yo tenía como 14 años. Y él por fin permitió un televisor de blanco y negro y pequeño. Y nos dijo: bueno, te estoy limitando a 2 horas por semana. Y para ganar el privilegio de ver la televisión 2 horas por semana, tienes que cumplir todas tus tareas en casa, los mandados que hemos encargado, y limpiar tu cuarto, ayudar a tu mamá en la casa y
entregarme un bosquejo de un capítulo bíblico cada día. Entonces tuvimos que leer la palabra de Dios, asimilar lo que decía y presentar la información en un bosquejo. Y era el tema del capítulo, versículo más importante del capítulo, la palabra más importante del versículo, una enseñanza acerca de Cristo, si es que hubo, y nueva verdad aprendida. Entonces, yo doy gracias a Dios que mi papá exigió eso de nosotros, porque eso nos ayudó para asimilar la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y no era una carrera de ver quién podía leer más capítulos en un día, una semana. Porque no se trata de ver cuánto puedes leer, sino cuánto puedes meter en tu corazón. Amén. Es una buena práctica. Entonces mi hermana mayor veía un programa y me contaba de lo que sucedió, y luego yo le conté lo que pasó con el tío Gabuí, y si es que nos nombró como cumpleañeros ese día. Nunca lo hizo, pero ok, relación con Dios, conociendo la palabra de Dios. La Biblia es el logos de Dios. Yo mencioné esa palabra logos anoche. Logos es una palabra que se traduce palabra, implica que hay sabiduría y vida, inteligencia, pero se traduce palabra o verbo en la Reina Valera 60, y dice: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Luego en versículo 14 dice que el logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es el logos, la palabra de Dios en carne. La Biblia es la revelación o palabra de Dios escrita. Jesús y su palabra son inseparables. Y si dices que amas a Dios, pero nunca pasas tiempo en su palabra, la Biblia, estás engañado. Okay. Porque Cristo y su palabra son inseparables. La palabra de Dios revela su naturaleza, revela sus métodos, revela sus caminos, revela la manera con que Él trata, la manera que Él piensa. Y si queremos conocer a Dios y poder buscar palabras proféticas que son dadas hoy, necesitamos conocer la palabra de Dios. Es la vara de medir que es más confiable con que podamos medir palabras proféticas. La intimidad con Dios. Número 3, también es tan importante. Y yo les conté del ejemplo del vocero del presidente. Imagínate, para que un vocero de un presidente pueda hacer bien su trabajo y representar el presidente delante de los medios, todos esos micrófonos, decenas de micrófonos enfrente a ellos, y todos los noticieros buscando, haciendo preguntas mañosas y buscando ponerles trampa, ¿verdad? Y ellos tienen que responder y hablar como si fuera el presidente. Eso significa que tienen que pasar mucho tiempo con el presidente o la presidenta aquí en México. Tienen que conocer sus valores, sus metas, y escuchar mucha información que es privada y que no puede divulgar todavía por la seguridad de la nación. Entonces, cuando está lugar enfrente al micrófono, tiene que usar sabiduría y saber cuánto fue autorizado compartir y cuánto no fue autorizado compartir. Para los que ministran proféticamente, a veces Dios te dará información confidencial.
no es para compartir en público. La mayoría de esas veces es una tarea de intercesión. O puedo ser, por ejemplo, más que una ocasión, Dios me reveló al profetizarle a una mujer o una joven que había sido violada por un hombre. Dios me lo reveló no para humillar a esa persona, no para que yo lo anunciara, pero para que yo supiera lo que Dios quería sanar en el corazón de ella. Y también, tal vez, para que yo usara sabiduría y no imponer mi mano sobre ella. Porque si era un hombre que la hirió, quizás la mano de mí, aunque yo no la voy a herir, pero eso podría ser una distracción al grado que no pudiera recibir la palabra que Dios le quiere ministrar. ¿Okay? Entonces, siempre pido al Señor, ¿por qué me lo revelaste? ¿Por qué esta información? ¿Qué quieres que yo haga con esto? Amén. Y Dios te dará. Ok. El principio de la proximidad, ya lo mencioné. Si está cerca de la torre, la difusora, más fuerte la señal. Más lejos, más débil. Ok. Número 5. El principio de la pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. El principio de la familiaridad. Ya hemos también tocado este tema. Entonces, mi intimidad y familiaridad con mi esposa ha crecido con los años. Ahora la conozco mucho mejor. Ahora ella ni tiene que decir nada. En muchos casos, con una sola mirada, yo sé precisamente lo que quiere decir, lo que está pensando. Yo la conozco. Yo conozco su vocabulario, yo conozco sus ilustraciones, yo conozco su manera de decirlo. Y si alguien me viene y me dice, oye Cliff, tu esposa me dijo tal y tal cosa, pues yo sé si es la verdad o no, porque yo sé que mi esposa nunca diría tal cosa, o no lo haría de esa manera. Algo no anda bien aquí, no me está siendo completamente honesto, ¿verdad? Porque yo sé cómo es mi esposa, yo sé cómo habla, y ella no pierde palabras con por ejemplo, en un grupo, ella nunca trata de meter palabras, ella espera hasta que está invitada. Oye, Diane, ¿qué piensas? Pero ella no va a competir. Ella no va a perder su energía peleando para ser escuchada. Cuando ella viene para hablar conmigo, viene y se siente y espera que yo le dé su atención. Y si no la hago suficiente rápidamente, se levanta con ¿Has escuchado esa palabra? ¿O algo similar? Pues yo iba a decirte algo. El principio del amor. Si tienes profecía y tienes todos los misterios y todo conocimiento, y si tienes toda la fe, de manera para trasladar montes, pero si no tienes amor, no vale. ¿Cuántos ministerios están edificando estructuras muy temporales que con un solo viento ya no habrá nada? No habrá nada. Dios está más interesado en nuestro futuro eterno, y debemos también tomar en cuenta lo mismo y edificar de acuerdo con ese principio y hacerlo por amor. Si no tenemos amor por la gente, no somos buenos candidatos para administrarlos.
porque alguien que no ama lo va a maltratar, lo va a despreciar. Ahora, yo puedo ver a alguien y quizás tuve un encuentro que me cayó mal, o quizás lo veo y mis ojos naturales tratan de evaluar a la persona, y lo hacemos inconscientemente. Y las mujeres son las peores en cuanto a eso, porque ella, con todo respeto, y las amo, pero mira, mi esposa puede, y ella, estamos en la iglesia, ella pasa al baño, y está afuera por 5 minutos y regresa y dice: no, es que yo vi a la hermana tal y tal en el baño, su bolsa no es un Chanel, y sus zapatos no son Jimmy Choo. Ella los consiguió en el tianguis, y me cuentan toda su historia. No sé cómo pueden transferir historias completas de sus vidas en 3 minutos, pero lo hacen. ¿Y saben en dónde compraron la bolsa, el vestido, y cuál es la marca de maquillaje que tienen puesto? Y cómo están sus hijos y que su esposo, que hubo un conflicto en esto pero entran y como las miden, ¿okay? ¿Verdad? Y saben más o menos, ok, está más o menos así, más o menos así. Okay. Los hombres podemos estar juntos 3 horas y nuestra conversación es: ¿qué tal? Sí, todo bien. ¿Qué de nuevo? No mucho. Y salimos y no sabemos nada del uno del otro. Y no nos importa que no sabemos nada. Ok. No quiero perder más tiempo en eso, pero tú sabes si es la verdad. Ok, la cosa es esta. Yo puedo ver a alguien y quizás mi mente calcula algo por la manera que se viste. Me acuerdo de un hombre que conocí en Tamaulipas. En un evento grande, él estaba caminando atrás. No estaba al frente, estaba atrás. Tenía cabello más largo. Esto fue hace unos años atrás. Predicadores en México conservadores no tenían cabello largo. Y tenía guaraches en lugar de zapatos. De rancho, ¿verdad? Así pensamos, ¿no? Vestido con jeans y una playera. Ok, bueno, pareció pues muy casual. Y, bueno, pero luego vino para que yo lo profetizara, y Dios me comenzó a dar palabra acerca de sus estudios avanzados, teológicos, y su habilidad de alcance con otros ministros y influencia en la política y esto y el otro, y una unción apostólica y esto y mi mente estaba diciendo: Señor, ¿cómo puede ser? Parece de rancho, parece como si nunca ha pasado a la preparatoria. Y aquí estás hablando de una influencia, involucramiento en universidad cristiana, cosas así. Bueno, lo profeticé con cierto temor y temblor, pero descubrí que así todo era ya verdad. El doctor Vicente Caballero, Dios le está usando como influencia en la política, en la iglesia. Él puede convocar una reunión con cientos de pastores así de rápido. Ok, gracias, Señor. Intercesores por Tamaulipas y luego varias cosas con que él ha estado al frente. Un hombre muy influyente. Pero la mente piensa de una manera, pero Dios es que nosotros miramos al exterior. Dios ve el corazón. Mi oración es: Señor, muéstrame lo que tú ves.
Muéstrame la promesa y el potencial que has plantado en ellos, lo que tú quieres que crezca y que se manifieste en sus vidas. Amén. Y cuando lo hacemos, el amor comienza a fluir. Y si tienes dificultad en amarle a alguien, y todos tenemos a alguien en nuestras vidas que está más difícil de amar, entonces interceda por ellos y ora por ellos en lenguas cada día como 15 minutos, especialmente si es tu pareja. Ora por ellos en lenguas consistentemente. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios está derramado a través de nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos fue dado. Entonces, cuando oramos en lenguas, uno de los beneficios es para habitar el amor de Dios, que es un amor puro y un amor bueno hacia esas personas. Edifica nuestro espíritu, aviva el amor de Dios, nos sintoniza con la voz de Dios, porque cuando oramos en lenguas, Pablo dijo en 1 Corintios 14:14, si yo oro en lengua extraña, mi espíritu ora, mas mi mente queda sin fruto. Cuando oro en lengua extraña, mi espíritu ora. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, ¿quién está orando? ¿Cuál espíritu? Es nuestro espíritu humano siendo inspirado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ok? Así tenía cierta razón, pero yo quiero que entiendan que el Espíritu Santo no toma control de nuestras bocas. Todavía tenemos control, podemos decidir, voy a hablar en lenguas, yo puedo usando la barca que debe ser de. ¿Okay? Ahora podemos decidir hacerlo, yo puedo abrir las llaves por la fe, puedo cerrar las llaves por la fe. Y cuando lo hago, el Espíritu Santo que mora en mí, que tiene un río que sigue corriendo, permite que esa agua comience a correr a través de mi boca. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, dice 1 Corintios 14:3. Así mismo se edifica. Pues ¿cómo nos edificamos? Nos edificamos espiritualmente, cuando necesitan un espíritu más fuerte que su carne. Cuando necesitan un espíritu más fuerte, punto. Amén. Entonces, edifícate. Una manera es con la palabra de Dios, con la alabanza, pero también orando en lenguas. Hazlo cada día. Eso atormenta al diablo. Estás orando inspirado por el Espíritu Santo. Misterios a Dios. Orando la perfecta voluntad, según Romanos 8. Permitiendo que el amor de Dios entra en ti y estás permitiendo que ese río de agua viva corra por medio de ti, según San Juan 7, creo que es 48, 47, 48. Entonces, tantos beneficios, y si pueden conseguirlo, os recomiendo el libro 70 razones para hablar en lenguas, por el doctor Bill Hamon. 70 razones. Yo conozco pentecostales de hueso colorado que no pueden decirte ni 3 razones. Algunos ni 2. Algunos piensan que la única razón que Dios nos dio lenguas es para espantar a tu suegra bautista, como yo hice un día inconscientemente. Mi suegra vino a vivir con nosotros por un año, cuando hubo un tiempo de transición en su vida, y yo estaba en la cocina
orando en lenguas, y no me di cuenta que ella se acercaba por el pasillo y donde estaba la pared, pues me estaba escuchando y se preocupó por mí y vino a mi esposa y me dijo, pues estoy preocupado, ¿por qué? Porque está hable y no le entiende nada. Ok, entonces, sí, ese es. Sí, 70 razones para hablar en lenguas. Que lo puedes encontrar en donde lo encontraste, Amazon, Mercado Libre. Okay. Este es. Cuando oramos en lenguas, entonces, nuestro espíritu humano redimido está orando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, piénsalo, ¿qué es la definición de profecía? Es hablar por inspiración de Dios. Ok, es el mismo río, mismo espíritu, diferente manifestación. Es el mismo río que la profecía, que cuando oramos en lenguas, simplemente una diferente expresión. Entonces, si quieres conectarte con la mente de Cristo en la profecía, ora en lenguas. Porque cuando oras en lenguas estás hablando con tu boca bajo inspiración del Espíritu Santo, aunque tu mente no lo entienda. Entonces es una manera de conectarse y sintonizarte con Él. Cuando yo estoy profetizando y de repente llego a un bloqueo, pierdo el hilo, no sé qué más decir, oro en lenguas, 100 segundos, agarro el hilo otra vez. ¿Okay? Entonces, no desprecies este don tan precioso de Dios. Dios no da dones inútiles como los regalos que intercambian en tiempo de Navidad en la oficina, que todos consiguieron en Waldos. Te anuncian para que no sea una carga para nadie. No queremos que sea más que 50 pesos. Entonces todos compran a Waldos y encuentran algo por 25. Algo inútil, algo feo, pero no quieres ofender a la persona que te lo regaló. Bueno, el Espíritu Santo, Dios no nos da dones inútiles, nos da dones poderosos, que tienen propósito, que tienen poder. Aleluya. Entonces, úsalo. Si tienes lucha con tu pareja, ora por él en lenguas, cada día. Amén. Por un buen tiempo, 15, 20 minutos, 30 minutos. Ora por él y pídele al Señor que su amor sea derramado y que la verdad fluya, y Dios lo hará. Y yo creo que muchos matrimonios no necesitarían consejería si harían esto. Que mucho del trabajo del pastor que está desgastándose en consejería pastoral, norma matrimonial con la gente, pues podría ser eliminado si la gente buscara al Señor orando en lenguas. Entonces, en un momento vamos a darle la oportunidad para recibir. Pero, si quieres, ya estoy en punto número 8. Si quieres ser alineado con la voz de Dios, con el corazón de Dios, entonces alíñate bien con el cuerpo de Cristo. Porque si rechazas al cuerpo de Cristo, has rechazado a Cristo. Honra a tus pastores. Ora por ellos. Y en la iglesia, pues vamos a tener relaciones verticales. A eso me refiero a tus autoridades. Tus pastores, asegúrate que estás permitiendo que tu pastor te pastoree. Muchos tienen un pastor, pocos permiten que su pastor los pastoree. Y puedes decir amén o ouch. Y claro,
todo esta línea vertical termina con Dios mismo. Últimamente tenemos que rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Y no hay autoridad sin que no esté bajo autoridad. Y tenemos que honrar. En Números 12, ellos eran ambos hermanos mayores de Moisés. Conocieron a Moisés desde que era bebé. Por causa de Miriam, pues Moisés fue a salvo. Pero a Miriam no estaba feliz con la elección de Moisés en cuanto a su pareja, porque se casó con una cosita. Y la trajo a casa. No nos pidió permiso. Después de 40 años en el desierto, pues ahí viene con esa cosita, ¿verdad? No igual a nosotros, y tiene costumbres diferentes, y hace tamales con hoja de plátano en lugar de hoja de maíz, y no vamos a aguantar el tiempo de Navidad, y cosas así. Entonces, ella estaba quejando. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Yo también soy profeta. De hecho, yo, Miriam, María, yo puedo profetizar, danzar, cantar y tocar el pandeón al mismo tiempo. Yo quisiera ver a Moisés hacer eso. Pero Dios oyó el desprecio en su boca y los convocó a una reunión delante del tabernáculo. La nube de Dios bajó, la nube de la gloria de Dios bajó, y cuando subió, ella quedó guerra. Y Dios lo dijo, ¿por qué no tenían miedo de hablar en contra de mi siervo Moisés? Era su hermanito, pero era todavía su autoridad. Porque no se trata de edad o relación familiar, se trata de lo que Dios ha ordenado. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios va a causar leprosos que no honran bien a sus pastores. ¿Cuántos dan gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento? Yo no hubiera sobrevivido del Antiguo Testamento. Pero es un principio de Dios. Si quieres tener el oído de Dios, si quieres que Dios sepa que Él pueda confiar en ti con sus secretos, entonces trata bien a los que en quien Él ha confiado. O sea, si maltratas a su esposa, ¿por qué piensas que Dios te va a usar para ministrarla? Y si Él te mandó autoridad delegada y no respondes bien a la autoridad delegada, estás diciendo no respeto a tu autoridad tampoco. Ahora, acuérdense, no hay ninguno que está perfecto. Y Dios sabe que líderes hoy en día van a hacer errores en algún momento. Pero Él está esperando que vamos a superarlo, que vamos a poder amar, y el amor cubre una multitud de faltas, y que vamos a poder perdonar, superar y avanzar en el amor del Señor. Amén. Okay. Y luego las relaciones horizontales, Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se acusa. ¿Cuántos se acuerdan de las carnicerías antiguas? Que tenían esa herramienta, ¿chairo se llama? La chaira. Y de repente la navaja, bien filosa. Podía partir el cabello, ¿no? O el papel.
¿cuál es el proceso? ¿Cómo se llama el proceso que afila la navaja? El proceso científico. Lo que está pasando entre la cheira y la fricción. Fricción afila. Fricción abusa. Hierro se abusa con hierro. Eso significa que Dios enviará a tu iglesia y a tu lugar de trabajo gente que van a hacer fricción contigo. Conflictos. Dándote oportunidades de ser ofendido y para desarrollar el fruto del espíritu de paciencia y cualidades como el perdón y el amor de Dios. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Dios nos ama suficiente y Él quiere, su meta es que seamos como Cristo. Entonces Él tiene que darnos oportunidades de desarrollar esas cualidades de perdón, de paciencia. No te dije que sería fácil, pero sí se puede. Yo no soy César Chávez, pero sí se puede. En Cristo, porque en Cristo todo lo puedes. Entonces, cuando viene alguien que es conflictivo, que te irrita, hermano Chairo, hermana Chaira, papel de liga, hermano irritante, entonces prepárate, decídate, determine, yo voy a responder con amor. Amén. Amén. Porque son pueblo de Dios. Y algunas veces, ¿sabes qué? No vas a ser afirmado. A veces ellos no van a reconocerte, aun cuando ellos te han ofendido. No van a pedir perdón, y los tendrás que perdonar de modo. Y solamente estar contento con la aprobación de Dios por haberme obedecido. Me ha pasado con un hombre que era el más irritante que yo he conocido, un cristiano, que trabajaba en un ministerio cristiano, que era la persona más conflictiva que yo he conocido. Incomodaba a otras personas, actuaba con una arrogancia y actitud de superioridad, hacía cosas tan bruscas, pero cuando llegaba alguien de liderazgo, de repente era un angelito. Y sus demonios nunca se manifestaban frente a ellos. Y no nos creían cuando les decían lo que estaba pasando. Y es una cosa si hace algo en contra de mí, pero cuando comienza a atacar a mi familia, eso es cuando conoces un otro lado de Cliff, que no habías visto antes. Y él acusó a mi esposa de cosas injustas que no eran ciertas, cosas, bueno, yo tenía que trabajar con él, y yo llegué a odiarle. Lo digo con mucha vergüenza, mucha pena, pero yo ya no pude aguantar más. Así me sentí. Dije, Señor, no lo aguanto más, no puedo más. Y Dios me dijo, quiero que tomes un papel y pluma y que escribes 5 cualidades positivas que Él tiene. Cuando no tienes Dios, una pregunta tonta, ¿cuánto tiempo tienes Dios? y yo, porque para mí era imposible, yo no pude ver nada, ninguna cualidad de redención en su vida. Y Dios me dijo, ok, te voy a prestar mis ojos. Y de repente yo lo vi diferente. Porque en lugar de verlo a través de mis lentes de ofensa, yo comencé a ver el potencial que Dios había puesto en él. Pude ver habilidades y talentos naturales que él tenía,
Y yo noté, él tenía fuerzas en áreas que yo no. Y yo tenía fuerzas en áreas que él no. Y vi la sabiduría en el liderazgo de haberlos puesto trabajando juntos de esa manera. Porque si él y yo pudiéramos lograr trabajar juntos, pudiéramos formar un buen equipo, porque era un complemento uno por el otro. Y bueno, me gustaría decirte que Dios le cambió y llegó a ser un hombre muy amoroso y lleno del fruto del Espíritu y paciente y amable. No, nunca lo era. Dios lo usó para tallarme un poco más y luego él se fue y lanzó su propio ministerio. Tristemente no fue duradero y él resultó trabajando en un Walmart. Y luego consiguió otra certificación y trabajaba en otra cosa secular y su ministerio nunca se desarrolló, aunque él era mejor maestro que yo. Tenía muchas habilidades en que pudo haber hecho cosas mejores que yo, tenía mucho talento. Y honestamente cuando yo escuché acerca de eso y luego él falleció durante COVID, me entristeció mucho. Tenía más o menos mi propia edad. Me entristeció mucho porque yo vi antes el potencial que él tenía, pero él nunca permitió que alguien le pastoreara. Tiene el corazón de huérfano porque su padre mismo falleció cuando era muy joven, y luego con la espíritu de competencia entre él y sus hermanos, y siempre estaban tratando de comprobar cuál era el mayor. Hubo mucha ambición egoísta y tratando de sentirse superior a otros, y eso pudo haber sido tallado a una fuerza, pero fue torcido a una debilidad y algo que básicamente abortó a su ministerio. La ambición personal, qué triste. El orgullo, la soberbia. Bueno, hay otras cosas ahí que pueden estudiar, pero yo quiero enfocar ahora en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos todavía, anoche muchos levantaron la mano? Quiero ver cuántos regresaron. ¿Cuántos todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en lenguas? Okay, son bastantes, como la tercera parte o casi la mitad. Okay. Si quieres fluir en lo profético, puedes bajar la mano. Si quieres fluir en lo profético, esto es algo que te va a ayudar mucho. Eso es algo que te va a ayudar simplemente para tener poder, para tener una vida victoriosa en contra del pecado. No es que no puedes disciplinarte y hacer el esfuerzo y tener cierta victoria. Los bautistas que conozco son muy disciplinados, estudian la palabra de Dios y hacen muy bien. De hecho, algunos de ellos tienen mucho más fruto del Espíritu que los que hablan en lenguas. El problema es que los que tienen la habilidad de hablar en lenguas no siempre lo hacen. Y luego pues a veces no valoran la palabra. Mira, somos mandados para ser ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sola, porque la letra sola mata, mas el Espíritu vivifica. Es la unión del Espíritu y de la palabra que lleva el poder y el equilibrio. No podemos ser solamente gente del Espíritu y olvidarnos de la palabra, porque la palabra trae el cimiento y la dirección a las pautas que traen vida. ¿Okay? Y no es algo para el control, es algo, usamos las dos cosas. La mente de Cristo está en la palabra de Dios y empoderada por el Espíritu. Somos ministros competentes. Eso es 2 Corintios 4. Ya no me acuerdo, pero está en uno de los Corintios. Creo que es 4:6. Creo que es 2 Corintios 4:6. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. A ver si Edgar lo encuentra.
Creo que es 2 Corintios 4, 6 o 3, 6 por ahí. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sola, porque la letra sola mata más, el espíritu vivifica. Amén. ¿Me encontraron? 4:6 estaba correcto. Aleluya. Sí. Después de un día, Pero, aleluya. ¿sí es o no? No, ese no es. Voy. Eso no es lo que. Busca el capítulo 3. Sí, es el 3. 4. Ahí está. Sí, 3:6. 2 Corintios 3:6. Ok. Mi esposa puede decirte lo que dice el versículo, pero nunca puede decirte en dónde está. Dice, pues, no puedo decirte en dónde queda, en dónde está en la Biblia, pero dice esto. Aleluya. Ok, muy bien. El bautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios y cada don de Dios es bueno. Este no está en tu manual, así que si quieres tomar apuntes, sería una buena oportunidad de sacar pluma y es comenzar a escribir. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. Si Dios proveyó un beneficio para nosotros, si lo ignoramos, lo estamos despreciando a Él y a su regalo. Y si recibimos el regalo y nunca lo abrimos y nunca lo usamos, es igual de desprecio. No sean como aquellos que cantan acerca de la unción, la tengo. Lo entiendo, pero la tengo. ¿No crees que si Dios te dio algo, Él quiere que lo entiendas lo suficiente para que lo puedas usar? Amén. Ese es un canto que no me cae bien. Porque mientras que los cristianos están cantando y celebrando su ignorancia acerca de la unción del Espíritu Santo, el diablo los está pisoteando y robando de su herencia, y robando de sus hijos, y robando de su potencial. Tenemos que, si Dios te dio algo, métete en la palabra y aprenda de qué se trata, y lo que es, y cómo se activa. Son cosas de valor eterno que te cambiarán no solamente esta vida, pero que definirán cuál es tu vida futura en la eternidad. Aleluya. No sé si alguien me puede traer otro botellito de agua. Esto ya se acabó. Gracias. Cada don de Dios tiene propósito. Ahora, es un regalo, es un don. Eso significa no lo puedes merecer. No puedes pagar un precio. Gracias, Señor. No hay nada que tú puedes hacer para merecer este regalo. La única cosa que nosotros merecemos es el infierno. Es por la gracia y misericordia de Dios que estamos vivos. ¿Okay? Y que Él nos ofrece no solamente misericordia, pero su gracia. La misericordia de Dios es cuando Él no nos da lo que merecemos. Aleluya. Su gracia es cuando Él nos da lo que no merecemos. Yo he recibido generosamente de las dos cosas. Y gracias a Dios. Aleluya. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que recibimos
por causa de nuestro esfuerzo. Todo es por la gracia de Dios y recibido por la fe. Por gracia y por medio de la fe. Dilo conmigo, por gracia, por medio de la fe. Okay. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia separada, diferente, que el nuevo nacimiento o la salvación. En la salvación, según 1 Corintios 12:13, dice que el Espíritu, dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Básicamente el Espíritu Santo nos bautiza. Puedes visualizarte en el agua. Yo voy a ser el Espíritu Santo, y aquí estás tú, y el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Eso es el nuevo nacimiento. Y luego recibimos el bautismo en agua. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y agua por doquier. Okay. Sumergidos, no rociados. Amén. Y lo que Cristo dijo en Mateo 3, son palabras de Cristo, en mi Biblia son de letra roja. Letra roja, estudios de letra roja es un buen estudio. Y por toda la Biblia estudiar lo que está en letra roja. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero esto no era Cristo Jesús, esto era Juan el Bautista. Disculpe. Todavía palabras buenas, aunque no están en rojas. Yo de verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, Cristo es el que te bautiza. Y en lugar de agua, en lugar del cuerpo de Cristo, es Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento, el Espíritu viene y te habita. Aquí te empodera. Así yo lo entiendo. ¿Okay? En Hechos 19, Pablo llegó a Éfeso. Encontró un grupo de discípulos. Eran discípulos de Juan el Bautista, pero no habían escuchado todo lo que había pasado con Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Entonces nunca habían sido completamente salvos, pero ellos eran creyentes, habían escuchado de Jesús. Dice, y les digo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y les dijeron, ni siquiera hoy hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, o sea, arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, es Jesús el Cristo. Entonces fueron bautizados. Y lo maravilloso, cuando se levantaron del agua, ellos hablaron en lenguas, se recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, el mismo momento que fueron bautizados en agua, y dice que algunos de ellos profetizaron. Ellos no habían ido a la escuela profética de Cliff Bell ni de Bill Henry, no habían completado el curso de discipulado, no tenían su certificado, su diplomado de haber estudiado, no. Ellos eran recién convertidos, todavía mojados. Y digo, cuando estoy en iglesias hispanas en Estados Unidos, digo, si estás aquí de mojado, hay esperanza para ti también. Porque aquí yo vi a mojados profetizando y hablando en lenguas. Yo tengo
hermanos en esa condición. Estamos orando. Lo que les dije es que, mira, si le diste de tu propia cuenta, entonces pida misericordia de Dios. Pero si Él te dice regrésate, regrésate. Pero si Dios te trajo, Él te guardará. ¿Okay? Pero yo sí creo que normalmente es la voluntad de Dios que pondremos las leyes de las naciones y que entremos por las puertas con documentos. Cuando vine, pues yo tuve que pasar por la migración, que lo hice por la puerta. Yo tengo muchos a quienes amo y estoy orando, Señor, haz tu voluntad. Amén. Porque es un tiempo para algunos que si ellos no tienen la certeza que Dios los trajo, pueden estar en temor. Y no hay mucho que puedo hacer sino orar, Señor, haz tu voluntad. Amén. Pero me acuerdo, voy a decirte esto, no era mi plan mencionar de esto, pero yo estaba hace unos años estaba en Georgia, ministrando en la iglesia hispana. Y profeticé a varias personas, llegué a un hombre y Dios puso una pregunta en mi boca: ¿qué estás haciendo tú aquí? Yo no te mandé aquí. Tú viniste porque tú no tenías fe que yo podía proveer por ti en tu tierra. Tú viniste por temor, no por fe. Pero te permití permanecer aquí suficiente para recibir enseñanza, para transformarte. Y ahora yo te voy a regresar a tu tierra, dice el Señor. Y vas a ir un hombre cambiado para poder demostrar a tu tierra que no se trata del dólar o del peso o del lira o de la moneda, no importa la economía, cuando yo soy tu fuente de provisión. En la mañana el pastor me llamó diciendo que ese hombre estaba en camino a casa después del culto y hubo un retén buscando si hubo alguien manejando bajo la influencia del alcohol y le detuvieron y le pasaron a la migración y comenzaron el proceso para deportarlo. Eso, pues por lo menos él sabe que es la voluntad de Dios. No puede reprender al diablo porque no era el diablo. Cuando Dios trae orquesta las circunstancias, pues no vale reprender al diablo, ¿verdad? Es la mano de Dios y Dios causó que el Dios Santo agarra su boleto. Ok. Beneficios de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y herramientas. Ya mencioné que edifica tu espíritu. Permite que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Provoca que el río del Espíritu y sus dones sean equipados para fluir en nuestras vidas. También esto nos conecta con la mente de Cristo y podemos recibir mayor revelación, información, dirección. Nos ayuda a orar según la perfecta voluntad de Dios. Y aquí voy a leer la escritura. Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, hay tantas circunstancias ahora en que yo ni sé cómo orar con el entendimiento. Situaciones complicadas. Bueno, con mi cuñado que está en la prisión, bueno, si él sale, él va a querer volver a casarse, pero Señor,
Es que si se casa con la esposa original, que ya está casada con otro, pues no. Con la segunda, que era malas noticias, drogadicta y otras cosas, pues tampoco. Con la tercera o con la cuarta mujer con quien tuvo hijos. Y que nunca estaba casado con ella. Pues honestamente es como veo revueltos. Yo no sé cómo Dios los puede restaurar. Entonces, Señor, cuando oro por mi cuñado, yo oro en lenguas. Señor, solo tú sabes. Su vida es más complicada de que yo mi mente pueda tratar de arreglar. Señor, hazlo a tu manera. Y eso es solamente una clase de complicación en su vida. Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen alguien en su familia o un conocido que tiene vida complicada y necesita orar según la voluntad de Dios? Es difícil saber precisamente cómo orar. Okay. Ahora, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Número 1, ser hijo de Dios, nacido de nuevo. En Hechos 2, 38 y 39, Pedro, predicando en el día de Pentecostés, los dijo: arrepentidos. ¿Sabes que no hay salvación sin arrepentimiento de pecado? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso significa que es algo vigente para las generaciones futuras hasta el día de hoy. Para recibir este regalo tienes que estar convencidos que Dios quiere dártelo. Y yo te estoy diciendo ahora, Dios quiere dártelo. Esto es para ti. Dios te ama, Él no quiere negarte nada, y es tan fácil recibir. En Hechos 2, 27 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto incluye a ti. Algunos tienen más carne que otros, pero esto incluye a todos. Toda carne. Dios prometió dar el Espíritu Santo a sus hijos quienes se lo pidan. Entonces tienes que pedírselo. Lucas 11, este es un verso clave. 11 y adelante. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues claro que no. ¿Quién sería tan maligno y tonto, descuidadoso para dar a su hijo cosas que le dañarían? Pues no. Entonces dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ok, ¿cuántos de ustedes, si tu hijo le pide una torta, una quesadilla o algo, lo que tengan ahí, pues ustedes lo prepararon para él? Él viene y usted lo pide, ok? Entonces, y porque tiene hambre, tu hijo viene, tiene hambre, quiere la comida que tú le preparaste, ok? Entonces, tú estás al punto de dárselo y viene un extraño, entra a la casa, un invasor, y le trata de dar algo venenoso o algo muerto. ¿Qué harías? ¿Permitirías que ese extraño le daría a tu hijo? Eso. Hay algunos que predican que hablando en lenguas que es que no puede ser cosas demoníacas, puede ser lenguas demoníacas. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Si eres hijo,
esta escritura te asegura que no vas a recibir escorpiones y serpientes, que son cosas que representan cosas demoníacas. La piedra representa algo muerto que no nutre. Si eres hijo y le pides a tu padre algo que Él te prometió y te quiere dar, Él asegurará. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En mi opinión, yo creo que hay una protección divina sobre aquellos que son los hijos de Dios, que vienen a Dios en humildad, en amor, deseando recibir, honrándole a Él y al regalo que Él nos quiere dar. Okay, que Él te protegerá de tales cosas. Amén. Tú puedes tener fe que vas a recibir. Ahora, Marcos 11:24 nos da un patrón. Dios no siempre sigue no es una fórmula, pero son principios. Okay. En el tiempo cuando Pedro estuvo predicando en la casa de Cornelio, él ni tenía tiempo para dar un llamado al altar. De hecho, yo no creo que él planeaba hacerlo, porque él no pensaba que los gentiles podrían ser salvos. Él no se daba cuenta que el evangelio era para gringos como yo y gente no judía. Entonces, de repente la gente respondió lo suficiente. Obviamente estaban respondiendo a la predicación, confesando a Jesús, porque de repente recibieron del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y Pedro quedó sorprendido. Pues si el Espíritu Santo los ha recibido, ¿cómo puedo yo negarles el agua de bautismo? No era el plan de Pedro. Dios les sorprendió por completo. A mí me encanta cuando Dios nos sorprende. Y Él hace algo y nos cambia la mentalidad, que Él tiene más amor de lo que habíamos pensado, que Él puede también alcanzar a ellos, que no son igual a nosotros. Aleluya. Gracias a Dios. Yo no quiero que el cielo parezca igual a mí todo. Quiero que estén todos, de todo el globo, cada una de las razas, cada nación, tribu y lengua. Aleluya. El cielo será maravilloso. Okay. Pídalo con fe. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, pedir orando, eso es suficiente fácil. ¿Cuántos saben cómo acercar al Padre para pedírselo, para pedirle algo? Mi hija Tabitha sabía cómo pedir. Mi hijo no. Mi hijo viene y exige la mano: me das esto, me das el otro. Con la sonrisa, ¿ok? Y luego lo recibe y se va. Tabitha, ella prepara unas galletas de crema de cacahuate, recién horneadas. Y viene y me los da: papá, yo sabía que estos eran sus favoritos. Se siente a mi lado: papá, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y que quieras, mi hija, voy sacándole: ¿cuánto necesito? Y me tiene que pedir. Nuestro Dios es un Dios, no lo manipulamos, pero Él sabe los que lo aman en sinceridad. Por eso Él pidió: Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, o sea, no fingido, no para manipular, pero un amor sincero. Los niños son así. Cuando Cristo vio a los niños adorándole en Jerusalén, eso cambió, hizo un cambio en él. Que no has escuchado que de los niños, desde la boca de los niños se perfeccionado la alabanza. Aleluya. Aleluya. Entonces, pide orando.
pero alábenle. Entra a sus puertas con acción de gracias. Y de sus atrios con alabanza. Adórale, hermano. No seas tan rápido. No seas, no como el intercambio en el Oxxo, sin mirar el cajero con los ojos ni nada, ni saber cuál es su nombre. No, esto se trata de relación con Dios. ¿Okay? Y hacer algo que le va a agradarle a Él. Él quiere darte el regalo, pero Él sí quiere ver gratitud y una actitud correcta y honra. Pedir orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note que tienes que creer que lo tienes antes de tener o antes de poseer. Creed que lo recibiréis y lo tendrás. Creer, recibir, tener. Y cuando lo tienes, lo puedes usar. Cuando lo recibes es tuyo. ¿Cómo lo recibimos? Con la boca. Con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para la salvación. Cree en tu corazón que es para ti, que Dios te lo quiere dar. Esté convencido de eso, créalo y luego confiésalo, pídeselo y luego dale gracias. Y Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Ya lo cuento como mío. Yo sé que es un hecho porque tú eres fiel de tu palabra. Y tú dijiste que si yo lo pidiera, que tú me lo darías y yo lo recibo. Gracias, Padre, ya es mío y por cuanto es mío, yo ejercito mi fe para usar lo que tú me diste. Es así de fácil. Algunos se emocionan, otros muy calmaditos. He visto cientos y cientos de metodistas muy calmaditos, y luego otros que de repente es como si pusieron su dedo en el enchufe de electricidad. Yo suelo ser de los calmados, pero si tu reacción es más fuerte, entienda que no puedes controlar normalmente. Es una gran excepción que Dios hace algo de manera que tú no lo puedes controlar. Sí aconteció a mi esposa cuando ella recibió, porque ella estaba salva, pero no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ella recibió a Cristo en casa, a solas. Había visitado diferentes iglesias buscando en la presencia de Dios. Y no lo encontró en diferentes iglesias que asistió. Fue a la Bautista, estudió con los testigos de Jehová por un rato, y fue con estos y con otros, y fue a una iglesia, la Pentecostal Unida, las mujeres con el cabello así como la Torre de Babel, y ella llegó bien arregladita con su maquillaje y cabello más corto como el hombro. Cuando ella entró, las mujeres que estaban ahí la miraron como si era la ramera de Babilonia. Ella se asustó y salió corriendo y nunca más volvió. Y luego hubo otro que, bueno, por fin llegó a la iglesia donde yo estaba. Y en esa primera visita, cuando ella sintió la presencia de Dios al entrar, y ella me vio en la plataforma porque era parte del grupo de alabanza, y Dios le dijo: ese es tu esposo futuro. Y ella no estaba muy feliz en ese momento, pero es una larga historia y no tenemos tiempo. Pero ella sintió la presencia de Dios, y al final ella fue al frente para recibir ministración, y el pastor le preguntó: ¿eres salva? Sí. ¿Has recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Pues no. ¿Quieres? Pues sí. Aunque ella en su mente estaba diciendo: Señor, yo fui engañada demasiadas veces, ya no más seré engañada. Si esta es de ti, la quiero. Si no, protéjame. Él le puso las manos, Dios la tumbó al suelo, y en unos momentos ella estaba en el suelo y escuchó a una mujer hablando en lenguas en voz muy alta. Y en su mente estaba pensando: ay, esa mujer quisiera que se callara, me está irritando.
Y luego se dio cuenta que era ella misma. Y su mente, era interesante que hablando en lenguas, y su mente, esta conversación, y su mente decía: ay Dios mío, he compartido en un pentecostal. Ella fue criada en una atmósfera que se inclinaba hacia los bautistas, pero bautistas primitivas, que no oraban sin estar de pie, perdón, de rodillas, muy conservadores, pero también no mucha consistencia en la integridad, y en las montañas eran montañeses, pero ella había ido a diferentes iglesias y sabía que no eran de Dios, y cuando llegó ahí pudo sentir la misma presencia de Dios que la noche que recibió a Jesús y confesó al Señor. Ella hizo Biblia, el Espíritu Santo le habló así. Entonces yo no voy a limitar a Dios, pero Dios lo hará a su manera. Pero ahora, si quieres recibir, quiero que todos se pongan de pie. Y vamos a tener que hacer un poco de espacio aquí enfrente. Pero quiero que los que quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo que vengan enfrente.